¿Qué sucede cuando un hombre que puede comprar cualquier cosa intenta silenciar a una mujer que no tiene nada? Esta no es solo la historia de una camarera y un multimillonario. Se trata del momento en que un magnate arrogante y despectivo, acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad, le hizo una demanda simple y brutal a una joven que solo intentaba ganarse la vida. En este país, se habla inglés. Él esperaba que ella se derrumbara. Esperaba miedo. Lo que recibió en cambio fue una respuesta tan impactante, tan increíblemente fluida en 5 idiomas diferentes, que no solo lo dejó en silencio, sino que desmoronó todo su imperio. Quédate con nosotros para escuchar la increíble historia real de Aar Vance. Etalgards no era solo un restaurante. Era un teatro de riqueza en el Upper East Side de Manhattan. El aire mismo parecía caro, impregnado con el aroma de trufas blancas, cuero vintage y el murmullo tranquilo y confiado del dinero antiguo. Para los clientes, era un santuario. Para el personal, era una jaula dorada donde se movían como fantasmas silenciosos, su individualidad borrada y reemplazada por un uniforme negro impecable y una sonrisa inquebrantable. Entre estos fantasmas estaba Aar Vance. Para el observador casual, era solo otra camarera, eficiente, callada y poseedora de una especie de gracia serena que la hacía parecer casi invisible, una pieza perfecta en la impecable maquinaria de Etalgards. Tenía 24 años, pero una fatiga en sus profundos ojos verdes la hacía parecer mayor. Sus movimientos eran precisos, nacidos de una disciplina que parecía fuera de lugar entre el tintineo de la plata y la porcelana. Su colega, una camarera burbujeante y perpetuamente estresada llamada Chloe, a menudo bromeaba diciendo que Aar podía llevar una bandeja de copas de champán a través de un huracán sin derramar una gota. «Eres una máquina», él, susurró Chloe una noche de martes mientras pulían copas de vino detrás de la barra de servicio. «Juro que ni siquiera respiras el mismo aire que el resto de nosotros, los mortales». Aar ofreció una pequeña y triste sonrisa. «Solo estoy enfocada, Chloe. ¿Sabes cómo es Marco?» Marco, el gerente del restaurante, era un hombre con la columna vertebral hecha de gelatina y cuyo temperamento estaba dictado por el tamaño de la propina de un cliente. Orbitaba el comedor con un constante encogimiento, aterrorizado de ofender a los titanes de la industria que trataban a Etalgards como su cafetería privada. Y no había titán más temido que Damian Blackwood. El nombre se pronunciaba en susurros entre el personal. Blackwood no solo era rico, era una fuerza de la naturaleza, un asaltante corporativo que había construido Blackwood Industries de la nada hasta convertirla en un coloso global. Era despiadado, de lengua afilada y notoriamente impaciente. Cenaba en Etalgards 3 veces por semana, siempre en la mesa 7, una cabina apartada en una esquina que ofrecía una vista dominante de toda la sala. Exigía perfección y trataba al personal no como personas, sino como extensiones del mobiliario. «Él viene esta noche», anunció Marco durante la reunión previa al servicio, con la voz ligeramente temblorosa. «Mesa 7, 8 de la noche en punto. Está recibiendo a un posible socio de Francia. Quiero que todo, y me refiero a todo, sea impecable. Aar, estás en su sección. Eres la única en la que confío para no quebrarse». Un suspiro colectivo de alivio recorrió a los otros camareros. Servir a Blackwood era una prueba de fuego. Devolvía un bistec si estaba 1 grado por encima de término medio, se quejaba si el hielo en su agua se derretía demasiado rápido, y su mirada podía cuajar la crema. El Ara simplemente asintió. «Por supuesto, Marco». Sin embargo, por dentro, un nudo familiar de hielo se apretó en su estómago. No era solo el temperamento de Blackwood lo que la ponía nerviosa. Era él. La vista de su rostro, la mandíbula severa, los ojos azules fríos y calculadores, los trajes perfectamente confeccionados que costaban más que su salario anual, era como un golpe físico. Cada vez que entraba al restaurante, era un fantasma de un pasado que ella había luchado desesperadamente por enterrar, un pasado de privilegio inimaginable y un dolor aún más inimaginable. Ella había vivido alguna vez en su mundo.
Había asistido a galas en salones más grandiosos que este, había hablado con líderes mundiales y nunca había preocupado por el precio de nada. Esa vida había sido destrozada, quemada hasta los cimientos por traición y escándalo. Su familia, de apellido Vance, alguna vez sinónimo de filantropía e integridad, ahora era un susurro tóxico en los círculos que Blackwood frecuentaba. Su padre, Robert Vance, había sido su mentor, su amigo, y Damian Blackwood había sido el arquitecto de su caída. Ahora, aquí estaba ella, Elara Vance, una exiliada, reducida a servir al hombre mismo que había destruido a su familia. Robado su legado y la había dejado con nada más que un nuevo nombre y una desesperada necesidad de permanecer invisible. No era solo una camarera. Era una sobreviviente, escondida a plena vista. Y esa noche, estaba a punto de servir a su monstruo. Mientras el reloj se acercaba a las 8 de la noche, A revisó minuciosamente la mesa 7. Los cubiertos estaban alineados con precisión militar. Las copas de cristal estaban tan limpias que parecían desvanecerse. Tomó una respiración profunda y estabilizadora, alisando su delantal. Ya no era Aar Vance, hija de Robert Vance. Esa noche, solo era una camarera. Tenía que serlo. Su supervivencia dependía de ello. A las 8 de la noche en punto, las pesadas puertas de roble de Etalgard se abrieron. Damian Blackwood entró, no tanto caminando como conquistando el espacio frente a él. Era un hombre en sus últimos 40, con el cabello oscuro ligeramente salpicado de plata en las sienes, radiando un aura de poder crudo e intransigente. Detrás de él seguía un caballero más bajo y mayor con un rostro amable y un cabello gris impecablemente peinado, que parecía ligeramente abrumado por el ritmo de Blackwood. Este era Monsieur Dubois, el inversionista francés. Marco se apresuró hacia adelante, inclinándose y adulando. Señor Blackwood, un placer. Su mesa está lista. Blackwood ni siquiera lo miró, sus ojos escaneando el restaurante con un aire de aburrida posesión. Por supuesto que lo está. Llevó a su invitado a la mesa 7, acomodándose en la cabina y sacando inmediatamente su teléfono. Elara observó desde la estación de servicio, con el corazón latiéndole contra las costillas. Sé invisible. Sé un fantasma. Tomó 2 menús encuadernados en cuero y una botella de agua con gas, se puso su sonrisa profesional y se acercó a la mesa. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Etalgards. ¿Puedo ofrecerles agua para comenzar?, preguntó, su voz calma y uniforme. Blackwood no levantó la vista de su teléfono. Sin gas, y rápido. Monsieur Dubois, sin embargo, le ofreció una cálida sonrisa. Bonsoir. Para mí, agua con gas, por favor. Sin perder el ritmo, Elara respondió en un francés parisino impecable, bien sûr, monsieur, una excelente elección. Se giró para llenar su copa con la botella que sostenía. Por primera vez, Damian Blackwood levantó la vista, sus ojos fríos como un cielo invernal se entrecerraron sobre ella. Un destello de irritación cruzó su rostro. Claramente no había entendido el intercambio y odiaba estar fuera de cualquier cosa. Monsieur Dubois estaba encantado. Continuó en francés, es un placer escuchar mi propio idioma hablado con tanta belleza. ¿Es usted francesa? Mi familia tiene raíces allí, señor, respondió Elara suavemente, aún en francés. Me alegra hacer que se sienta como en casa. Blackwood golpeó su teléfono contra la mesa. El sonido hizo que Marco, que estaba a unos 3 metros, diera un salto. Basta, gruñó Blackwood, su voz baja cortando el ambiente del restaurante. Las cabezas en las mesas cercanas se giraron. Estoy haciendo negocios aquí, en América, con una empresa americana. Fijó su mirada penetrante en Aar, su labio curvándose en una mueca. Hablarás inglés, solo inglés. ¿Entendido? El tono condescendiente era asfixiante. No veía a una persona. Veía un electrodoméstico desobediente. Monsieur Dubois parecía avergonzado, moviéndose incómodo en su asiento.
Damián, por favor. Solo estaba siendo cortés. No pago por cortesía, Jean-Luc. Pago por servicio, espetó Blackwood, sus ojos aún fijos en Aar. Así que, intentémoslo de nuevo. Desde el principio, en inglés. El mundo pareció ralentizarse para Aar. Cada instinto le gritaba que se disculpara, que retrocediera, que volviera a ser invisible. Era lo más seguro. Pero algo dentro de ella, una chispa largamente dormida del orgullo Vance, de la mujer brillante y educada que alguna vez fue, se negaba a extinguirse. Miró el rostro del hombre que había traicionado a su padre, que le había quitado su hogar, su nombre, su futuro, y le estaba ordenando que fuera pequeña. Sostuvo su mirada. La sonrisa educada y vacía de camarera desapareció, reemplazada por una expresión de fría y serena compostura. Primero se volvió hacia Monsieur Dubois y habló en su lengua nativa. Señor, por favor disculpe esta interrupción. Su comodidad es mi prioridad. Luego cambió ligeramente su postura y se dirigió a Blackwood, pero las palabras que salieron no fueron en inglés. Fueron en un italiano claro y perfecto, su tono tan afilado como vidrio roto. Señor, su grosería solo es igualada por su ignorancia. Aquí, la cortesía es el idioma universal. La mandíbula de Blackwood se aflojó. La miró completamente desconcertado. No entendió nada más que el tono desafiante. Antes de que pudiera reaccionar, ella cambió de nuevo, su expresión endureciéndose. Esta vez las palabras fueron en un español cortante y fluido. Tal vez si tratara a las personas con un mínimo de respeto, no necesitaría exigir que se rebajen a su nivel. Los ojos de Monsieur Dubois se abrieron con una mezcla de sorpresa y diversión creciente. Marco parecía estar a punto de sufrir un infarto. Aar no había terminado. Se enderezó a su máxima altura, su voz ahora fluyendo en un alemán preciso y articulado, un idioma conocido por su autoridad. Un hombre de su posición debería saber que el verdadero poder no radica en mandar, sino en entender. Para entonces, un silencio atónito había caído sobre las mesas circundantes. Todos miraban. Damián Blackwood, el amo del universo, el hombre que silenciaba salas de juntas con una sola palabra, estaba siendo verbalmente desmantelado por una camarera en 4 idiomas que no podía comprender. Su rostro, normalmente una máscara de frío control, era un lienzo de furia y humillación pura. Finalmente, Aar lo miró directamente a los ojos. Se inclinó ligeramente, su voz cayendo a un inglés claro, tranquilo e impecablemente enunciado, del tipo que se habla en los corredores del poder que él tanto admiraba. Pero, por supuesto, señor Blackwood, usted es el cliente y exige inglés, así que en inglés estaré encantada de tomar su pedido. ¿O tal vez necesita unos momentos más para recomponerse? El aguijón de su última frase en inglés perfecto fue el golpe más potente de todos. No fue solo una respuesta. Fue una declaración. No solo había hablado. Le había mostrado que su mundo era pequeño, y el de ella era vasto. La camarera que él había intentado humillar era, en ese momento, completamente su superior. Y en el silencio mortal de la opulenta sala del comedor, Damián Blackwood no tenía idea de qué hacer. El silencio que siguió al despliegue multilingüe de Aar fue ensordecedor. Se prolongó por lo que pareció una eternidad. El rostro de Damián Blackwood había recorrido un espectro de emociones, conmoción, rabia y ahora una calma inquietante y calculadora. Su máscara de control estaba de vuelta, pero la furia detrás de sus ojos ardía más que nunca. Había sido superado públicamente, su autoridad destrozada por una empleada que no habría reconocido en la calle media hora antes. Sin decir una palabra, empujó su silla hacia atrás, las patas rasparon violentamente contra el suelo de mármol. Tiró su servilleta sobre la mesa. Jean-Luc, nos vamos. Monsieur Dubois, luciendo mortificado y profundamente impresionado, comenzó a protestar. Damián, espera. Fue notable. Ahora, ordenó Blackwood, su voz una amenaza baja. Marchó hacia la salida sin mirar atrás.
Monsieur Dubois le dio a Aar una última mirada de disculpa antes de apresurarse tras su anfitrión. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de ellos, el restaurante estalló en un torbellino de susurros. Aar permaneció congelada junto a la mesa, su adrenalina comenzando a desvanecerse, reemplazada por un frío temor. Había ganado la batalla, pero estaba segura de que acababa de perder la guerra. Su trabajo, su anonimato, su refugio cuidadosamente construido. Todo estaba a punto de desvanecerse. Marco se acercó corriendo, su rostro pálido y perlado de sudor. ¿Qué has hecho, siseó, su voz temblando de miedo y rabia? ¿Estás loca? Ese era Damián Blackwood. Podría comprar todo este bloque de la ciudad y convertirlo en un estacionamiento solo para fastidiarnos. Fue grosero, Marco, dijo Choe, apareciendo a su lado, con una mirada de asombro en el rostro. Se lo merecía. Eso fue lo más increíble que he visto en mi vida. Increíble. Está despedida. Eso es lo que es increíble, balbuceó Marco, retorciéndose las manos. El Ara, a mi oficina ahora. Mientras Aar caminaba por el comedor, sentía todas las miradas sobre ella. Pero un par de ojos tenía una calidad diferente. Pertenecían a un caballero mayor sentado solo en una pequeña mesa junto a la ventana. Estaba impecablemente vestido con una chaqueta de tweed, con ojos amables e inteligentes detrás de gafas de montura metálica. No había estado susurrando. Había observado todo el intercambio con un interés analítico agudo. Cuando Aar pasó, él encontró su mirada y le dio un asentimiento sutil, casi imperceptible, de aprobación. El gesto fue tan pequeño, pero le provocó un extraño escalofrío de validación. Dentro de la estrecha oficina de Marco, la reprimenda fue tan predecible como frenética. Caminaba de un lado a otro, despotricando sobre márgenes de ganancia, reputación y la ira de Damián Blackwood. No tengo opción. Tengo que despedirte. Tu cheque final será enviado por correo. Por favor, solo vacía tu casillero y vete en silencio. El Ara simplemente asintió. Lo había esperado. Entiendo, Marco. No tenía sentido discutir. Había conocido las consecuencias. Se cambió de uniforme en el vestidor del personal, con las manos temblando ligeramente. Chloe la encontró allí. No te preocupes por esto, él, dijo Choe, su voz feroz. Cualquier restaurante en Nueva York mataría por tenerte. Eso fue legendario. Eres mi héroe. Gracias, Choe, dijo Aar, logrando una débil sonrisa. Pero al salir por la puerta trasera al aire fresco de la noche, la realidad de su situación la golpeó. Estaba sin trabajo, con apenas suficiente dinero para el alquiler del próximo mes. Blackwood ahora conocía su rostro. Su invisibilidad se había ido. ¿Y si decidía investigar más a fondo? ¿Y si descubría quién era realmente? El miedo que había mantenido a raya durante tanto tiempo regresó con fuerza. Mientras tanto, en la parte trasera de su Maybach con chofer, Damián Blackwood estaba en silencio, mirando las luces borrosas de la ciudad. La humillación lo corroía. No era solo que una camarera lo hubiera desafiado. Era la forma en que lo había hecho, con una superioridad intelectual y cultural que no podía comprar ni intimidar. Era un idioma del mundo que él no hablaba, y eso lo enfurecía. Sacó su teléfono e hizo una llamada, no a su chofer, sino a su jefe de seguridad, un exagente del Mossad implacable llamado Khalil. Khalil, dijo Blackwood, su voz peligrosamente calma. Tengo una tarea para ti. La camarera de la mesa 7 en Etalgarts esta noche. La de los ojos verdes. Quiero saber todo sobre ella. Su nombre, su dirección, dónde nació, qué desayunó esta mañana. Todo. Y lo quiero en mi escritorio por la mañana. Colgó. Esto ya no se trataba de despedir a una camarera. Se trataba de poder. Necesitaba entender el arma que se había usado contra él. Necesitaba saber quién era ella. Tenía un presentimiento,
una premonición fría en la boca del estómago, de que era más que solo una camarera. Y a Damián Blackwood no le gustaban las sorpresas. De vuelta en la calle fuera del restaurante, Aar se aferró a su viejo abrigo y comenzó la larga caminata hacia el metro. Al doblar la esquina hacia una calle más tranquila, una voz calmada habló desde las sombras. Eso fue una exhibición extraordinaria, señorita Vance. Aar se congeló, su sangre se volvió hielo. Vance. Había usado su verdadero nombre. Se giró para ver al caballero mayor del restaurante salir de un portal. Tenía una sonrisa amable, pero sus ojos eran agudos y no se perdían nada. ¿Quién eres?, preguntó Aar, su voz tensa por la alarma, dando un paso atrás. Mi nombre es Alistair Finch, dijo, extendiendo una mano que ella ignoró. Y conocí a tu padre. Robert fue uno de mis amigos más queridos. Fui su abogado y confidente durante más de 20 años. Aar lo miró, su mente tambaleándose. Alistair Finch. El nombre le resultaba familiar, una reliquia de una vida enterrada. Era el que había intentado luchar por su padre, el que desapareció después del juicio, después de que todo se perdió. Te he estado buscando durante 3 años, Aar, dijo Alistair, su voz suave con simpatía. Desde que desapareciste, nunca creí por un segundo lo que decían sobre tu padre. Y sé quién estaba detrás de todo. Hizo un gesto hacia Etalgards, donde las luces aún brillaban cálidamente. Acabas de servirle la cena, dijo Alistair, su voz sombría. Y esta noche hiciste algo que he estado intentando hacer durante años. Lograste meterte bajo la piel de Damián Blackwood. Lo hiciste perder el control. Y al hacerlo, puede que acabes de darnos la apertura que hemos estado esperando. Sacó una tarjeta de presentación blanca y simple de su bolsillo. Él vendrá por ti ahora. No para despedirte, sino para entenderte. Cuando lo haga, estarás lista. Llámame. Es hora de dejar de esconderte, Aar. Es hora de contraatacar. Le puso la tarjeta en la mano y se desvaneció en las sombras, dejándola sola en la acera, el pequeño pedazo de cartulina en su palma sintiéndose tan pesado como las llaves de todo su pasado. El sol salió sobre Manhattan, pero Damián Blackwood no había dormido. Estaba sentado en su oficina en el ático, una jaula de cristal con vista a Central Park, la ciudad extendiéndose debajo de él como un reino que había conquistado. Sobre la superficie pulida de obsidiana de su escritorio había un solo archivo entregado por su jefe de seguridad, Kyle, 1 hora antes. La portada del archivo era de un blanco crudo, con un solo nombre, Vance. Había esperado encontrar un historial de una inmigrante luchadora, tal vez una estudiante trabajando para pagar la universidad. Había anticipado una historia simple y fácilmente digerible que explicara sus talentos lingüísticos y apagara la humillación ardiente de la noche anterior. Lo que encontró en cambio fue un fantasma. Abrió el archivo. La primera página era una fotografía, una toma profesional de hace 3 años. La joven en la foto sonreía, sus ojos verdes brillantes con una vida y esperanza que no había visto en la camarera cansada. Su nombre estaba listado como Elara Annalise Vance. Fecha de nacimiento, 12 de mayo de 2001. Lugar de nacimiento, Nueva York, Nueva York. Y luego la línea que hizo que el aire en la habitación se volviera frío. Hija de Robert y Eleanor Vance. Blackwood sintió una sacudida como si hubiera tocado un cable eléctrico. Vance. No podía ser. Leyó de nuevo, su mente conectando los puntos con la eficiencia brutal que lo había hecho multimillonario. El cabello, los ojos, la pose aristocrática que había mostrado incluso con un uniforme de camarera. Todo estaba ahí. Era ella, la hija del hombre que él había destruido. Se recostó en su silla, el cuero crujiendo en la silenciosa habitación. Un torrente de recuerdos reprimidos durante mucho tiempo emergió a la superficie. Vio a Robert Vance no como el delincuente deshonrado que el mundo recordaba, sino como el hombre que había sido, brillante, amable, un titán de la inversión ética y la filantropía.
que había tomado a un joven y hambriento Damián Blackwood bajo su ala. Robert había sido su mentor, su defensor, lo más cercano que había tenido a un padre. Los negocios se tratan de construir, Damián, solía decir Robert, su voz llena de calidez mientras estaban en el sitio de construcción de un nuevo centro comunitario financiado por la Fundación Vance. Construyes riqueza, sí, pero también construyes comunidades. Construyes futuros. Ese es el verdadero legado. Damián lo había admirado. Incluso lo había amado a su manera. Pero la admiración se había convertido en envidia. La visión de Robert era sobre el legado. La de Damián era sobre el poder. Vio la filantropía de Robert no como algo noble, sino como una debilidad, una desviación de fondos que podrían usarse para una expansión agresiva. Vio la confianza de Robert como una vulnerabilidad para explotar. La traición había sido una obra maestra de guerra corporativa. Fue lenta, meticulosa y completamente devastadora. Durante 2 años, Blackwood había creado una red sombra de corporaciones ficticias. Había desviado pequeñas cantidades, imposibles de rastrear, de las cuentas internacionales de la Fundación Vance, redirigiéndolas a través de un laberinto de entidades offshore antes de canalizarlas a una sola cuenta en las Islas Caimán. Una cuenta abierta a nombre de Robert Vance usando documentos falsificados. El movimiento final fue orquestar una denuncia anónima a la SEC. Había fabricado una pista de papel que pintaba a Robert como un hipócrita y un ladrón, un hombre que predicaba la caridad mientras secretamente malversaba millones para sí mismo. La evidencia era circunstancial pero expertamente elaborada. Blackwood, como el protegido de confianza de Robert y director de operaciones, fue quien con lágrimas descubrió la pieza final de evidencia fabricada. Jugó el papel del discípulo desconsolado forzado a exponer a su ídolo caído. El juicio fue un circo mediático. Robert Vance, un hombre conocido por su integridad, fue crucificado. Mantuvo su inocencia, pero la red que Blackwood había tejido era demasiado intrincada. Fue condenado por fraude y malversación, su reputación destrozada, su fortuna congelada, y su empresa, Vance Global, quedó vulnerable. Con la compañía al borde del colapso, Damián Blackwood, el héroe que había descubierto la verdad, intervino. Usando su propio capital en rápido crecimiento, inició una adquisición hostil, comprando la compañía por centavos de dólar. Absorbió sus activos, su tecnología y su fundación benéfica, renombrándolo todo bajo el paraguas de Blackwood Industries. No solo había derrotado a su mentor, lo había consumido, borrando su legado y escribiendo el suyo propio sobre él. Robert Vance murió en prisión menos de 1 año después. La causa oficial de muerte, un ataque al corazón. El mundo dijo que era un corazón débil roto por la vergüenza. Blackwood sabía que era un corazón fuerte roto por la traición. La esposa de Robert, Eleanor, sucumbió a una enfermedad poco después, y su hija Elara, la brillante joven lingüista que había estado estudiando en la Sorbona en París, simplemente desapareció. Blackwood asumió que había tomado el poco dinero que quedaba y había desaparecido, rota y derrotada. Se había equivocado. No había huido. Se había escondido. Se había enterrado en el corazón de su ciudad, tomando un trabajo servil, viviendo una vida de anonimato, justo bajo sus narices, durante 3 años. Un pensamiento frío y aterrador se coló en su mente. ¿Era una coincidencia? ¿Había terminado en su restaurante favorito por casualidad, o era algo más? ¿Lo estaba cazando? El desafío en sus ojos la noche anterior. No era solo una camarera enojada. Era la furia justa de una hija defendiendo la memoria de su padre. Blackwood se levantó y caminó hacia la ventana, las manos entrelazadas detrás de la espalda. La camarera ya no era un rompecabezas. Era una amenaza, un cabo suelto del capítulo más despiadado de su vida, un capítulo que pensó que estaba cerrado para siempre. Era un recordatorio vivo de lo único que temía, la verdad. Había construido su imperio sobre las ruinas de su familia. Le había quitado todo.
Y ahora ella le había quitado algo a él. Su paz mental. Se volvió hacia su escritorio. Su decisión estaba tomada. No podía aplastarla como lo haría con un rival de negocios normal. Eso sería demasiado ruidoso, demasiado sospechoso. No podía hacerla desaparecer. Eso atraería atención. No, esto requería una estrategia diferente. Una que el propio Robert Vance le había enseñado hace mucho tiempo: mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Tomó su teléfono y marcó a su asistente personal. Catherine, ponme en contacto con Etalgards. Quiero hablar con el gerente. No, espera, cancela eso. Hizo una pausa, mientras un plan cruel y brillante se formaba en su mente. Encuentra la dirección de la camarera de anoche. La que Kyle investigó. Su nombre es Sahar Vance. Voy a hacerle una visita. Tengo una oferta de trabajo para ella. La traería a su mundo, a su empresa. La controlaría, la vigilaría y, si era necesario, la quebraría por completo. Convertiría al fantasma de Robert Vance en su posesión más preciada. Sahar pasó una noche sin dormir en el sofá lleno de bultos de su pequeño apartamento de un cuarto piso en Queens. La tarjeta de presentación que Alistair Finch le había dado estaba sobre la mesa de centro destartalada, un rectángulo blanco que representaba una cuerda de salvamento o una trampa. El nombre Vance, pronunciado en voz alta después de tantos años, aún resonaba en sus oídos. Su anonimato cuidadosamente construido se había ido. La mañana trajo consigo la dura realidad de su situación. Sin trabajo, ahorros menguantes y la sombra inminente de Damian Blackwood. Pasó horas en línea investigando a Alistair Finch. Los resultados de la búsqueda confirmaron todo lo que él había dicho. Era un abogado corporativo muy respetado, conocido por su feroz lealtad hacia sus clientes. Había defendido a su padre con una pasión que rozaba la obsesión y luego, tras el veredicto, se había retirado silenciosamente de su prestigiosa firma, desapareciendo de la vida pública. Era un hombre de integridad, un hombre en quien su padre había confiado implícitamente. Finalmente, con la mano temblando, marcó el número de la tarjeta. Alistair respondió al primer timbre. Esperaba que llamaras. Su voz fue un ancla tranquila en su mar de ansiedad. Le contó todo, sobre perder su trabajo, sobre el miedo constante, sobre el peso sofocante de esconderse durante 3 años. Nunca te estabas escondiendo, querida, dijo Alistair con suavidad. Estabas sobreviviendo. Hay una diferencia. Tu padre estaría tan orgulloso de la fuerza que has mostrado. Al escuchar esas palabras, una presa dentro de ella se rompió, y lloró por primera vez en años, por su padre, por su madre, por la vida que le habían robado. Alistair escuchó pacientemente. Cuando terminó, su tono se volvió serio. La investigación de Blackwood ya habrá terminado. Sabe quién eres. No te verá como una amenaza para eliminar. Todavía no. Te verá como una variable desconocida para controlar. Hará un movimiento, probablemente algo audaz e inesperado. Querrá tenerte donde pueda verte. ¿Qué hago?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Durante 3 años he estado recopilando evidencia contra él, explicó Alistair. Tengo registros financieros, declaraciones juradas de ex empleados de Vance Global que él expulsó. Pero todo es circunstancial, al igual que la evidencia que usó contra tu padre. Nos falta la pieza final, la prueba definitiva. Algo desde dentro de su círculo íntimo, algo que lo conecte directamente con el fraude inicial. Necesitamos una llave para su reino. Un golpe fuerte y firme en la puerta de su apartamento la hizo saltar. Alguien está en mi puerta, susurró frenéticamente al teléfono. Mantén la calma, Elara, dijo Alistair, su voz firme. Este es el momento. Es su movimiento. Sea lo que sea que te ofrezca, como sea que lo enmarque, tu respuesta debe ser sí. Necesitas convertirte en la llave. Su corazón latía con fuerza mientras miraba por la mirilla.
No vio a un guardia de seguridad corpulento ni a un servidor de procesos. Vio a Damián Blackwood mismo, de pie en el pasillo destartalado de su edificio, luciendo completamente y peligrosamente fuera de lugar con su traje a medida. Tomó una respiración profunda, terminó la llamada con Alistair y abrió la puerta. Los ojos de Blackwood recorrieron su pequeño apartamento, observando la pintura descascarada, los muebles de segunda mano, la pila de libros sobre lingüística e historia junto a su cama. Fue una mirada de profundo y arrogante desprecio. Todo un descenso desde la Sorbona, señorita Vance, dijo, su voz suave como el veneno. No esperó una invitación, entrando y cerrando la puerta detrás de él. ¿Qué quiere?, preguntó Aar, su voz acerada. Se negaba a dejar que viera su miedo. Admira el talento, dijo, rodeando su sala de estar como un depredador examinando una guarida. Y lo que hiciste anoche, aunque totalmente inapropiado para una camarera, fue una exhibición notable de talento, un talento desperdiciado. Se detuvo frente a ella, su presencia parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Soy un hombre que colecciona cosas raras y valiosas. Arte, empresas, personas. Tu habilidad lingüística es una mercancía rara. Tengo una propuesta para ti. Aar permaneció en silencio, su expresión una máscara de neutralidad, tal como Alistair le había indicado. Estoy expandiendo Blackwood Industries a varios mercados internacionales nuevos, continuó. Rusia, China, Medio Oriente. Requiere negociaciones delicadas, una comprensión profunda de la cultura y el idioma que mi equipo actual no tiene. Necesito un asesor especial, un traductor personal que pueda moverse entre estos mundos sin problemas. El puesto viene con un salario de 6 cifras, un apartamento corporativo en mi propio edificio y acceso a recursos que solo puede soñar. Hizo una pausa, dejando que la oferta flotara en el aire. Era una jaula dorada, hermosamente construida y diseñada para encarcelarla. Le estaba ofreciendo una imitación pálida de la vida que le había robado, una vida donde sus talentos servirían a su ambición. ¿Por qué yo?, preguntó ella, su voz nivelada. Una sonrisa burlona jugó en sus labios. Llamémoslo un gesto de buena voluntad. Tal vez la situación de tu padre fue más compleja de lo que parecía. Tal vez siento cierta responsabilidad por la hija de mi antiguo mentor. Era una mentira, una manipulación cruel, y ambos lo sabían. La estaba probando, viendo si se quebraría, si lo acusaría. Este era el momento. Las palabras de Alistair resonaron en su mente, conviértete en la llave. Tenía que tragarse su rabia, su dolor, su odio, y jugar su juego. Lo miró a los ojos, sus ojos verdes sosteniendo los suyos por un largo momento. Luego asintió lentamente, de manera deliberada. «¿Quiere contratarme por mis habilidades lingüísticas, señor Blackwood?», dijo, su voz desprovista de emoción. «Muy bien, acepto su oferta». Damián Blackwood sonrió, una sonrisa fría y triunfante. Creía que había ganado. Había encontrado al fantasma que lo perseguía y lo había puesto bajo su control, convirtiéndola en otra de sus posesiones preciadas. No tenía idea de que acababa de entregarle voluntariamente a su mayor enemigo las llaves de su reino. La camarera ya no era una camarera. Era un caballo de Troya, y acababa de ser recibida dentro de las puertas de Troya. La transición de un apartamento estrecho en Queens a un elegante apartamento corporativo minimalista en el piso 50 de la Torre Blackwood fue vertiginosa. Un día estaba contando propinas para pagar el alquiler. Al día siguiente, miraba la ciudad desde una ventana que parecía abarcar el horizonte. El apartamento estaba amueblado con un gusto frío y caro, todo de cromo, vidrio y cuero negro. Se sentía menos como un hogar y más como una celda de prisión bellamente decorada. Una jaula dorada, tal como lo había imaginado. Su nuevo rol como asesora especial y traductora personal de Damián Blackwood la colocó en el corazón mismo de su imperio. Su escritorio estaba situado en una oficina contigua a su suite en el ático, separada solo por un panel de vidrio inteligente que él podía cambiar de transparente a opaco con un toque.
Siempre estaba en exhibición, siempre bajo su vigilancia. Las primeras semanas fueron una prueba implacable. Blackwood la paseaba como una nueva adquisición. En una videoconferencia con industriales alemanes, gesticulaba impacientemente hacia ella. Lara, diles que su propuesta de reparto de beneficios es un insulto, pero hazlo de una manera que suene como un cumplido. Ella traducía sus demandas brutales al alemán con matices diplomáticos, suavizando su estilo abrasivo y a menudo salvando el trato. Durante una negociación tensa con un oligarca ruso sobre futuros de petróleo, captó un error sutil de traducción por parte del intérprete de la otra parte. Una sola palabra que cambiaba la cláusula de responsabilidad por miles de millones de dólares. Lo corrigió silenciosamente en un ruso impecable, ganándose una rara y fugaz mirada de genuina sorpresa de Blackwood. Jugó su papel perfectamente. Era diligente, eficiente y emocionalmente desapegada. Para Blackwood y su equipo ejecutivo, era un enigma, una prodigio lingüística con un pasado misterioso, completamente dedicada a su trabajo. Veían su talento, pero estaban ciegos a su propósito. Cada noche, después de los largos días navegando por aguas infestadas de tiburones corporativos, regresaba a su silencioso apartamento y reportaba a Alistair. Es arrogante, le dijo por una línea encriptada. Todo su sistema está construido sobre la suposición de que nadie es lo suficientemente inteligente como para desafiarlo. La seguridad está enfocada hacia afuera, para detener el espionaje corporativo de sus rivales. No está buscando una amenaza desde dentro. Esa es nuestra ventaja, respondió la voz de Alistair. La evidencia que necesitamos es un libro mayor digital. Lo llamo Proyecto Nightingale. Era un sistema de contabilidad en la sombra que tu padre sospechaba que Blackwood estaba usando incluso antes de la adquisición. Detallaría el desvío inicial de fondos de la Fundación Vance. Es el código fuente de su pecado original. Si aún existe, estará en su servidor central, probablemente escondido detrás de capas de encriptación. La misión de AAR era clara. Tenía que encontrar el proyecto Nightingale. Comenzó a usar su posición única a su favor. Su trabajo requería que tuviera autorización de alto nivel para acceder a documentos para traducción. Empezó quedándose hasta tarde, alegando la necesidad de prepararse para una próxima reunión con inversionistas japoneses. Bajo el pretexto de estudiar informes financieros, comenzó a mapear la arquitectura del servidor de Blackwood. Usó su conocimiento de idiomas a su ventaja, explorando archivos en diferentes idiomas que otros empleados pasarían por alto. Una noche, mientras traducía una serie de memorandos internos antiguos en español, encontró una referencia a un proyecto de migración de servidores de hace 5 años, justo en la época de la adquisición de Vance Global. El líder del proyecto era el jefe de tecnología de Blackwood, un hombre llamado Gavin Thorne. El memorando mencionaba un protocolo de preservación de datos heredados para un activo filantrópico desaparecido, la Fundación Vance. Esta fue su primera pista real. Llegar a Gavin Thorne era imposible. Era intensamente privado y ferozmente leal a Blackwood. Así que AAR apuntó a su adjunto, un programador junior que estaba luchando por aprender mandarín para un nuevo proyecto en Shanghái. Lara lo encontró casualmente en la cafetería de la empresa y ofreció ayudarlo. Durante varias sesiones de tutoría, sutilmente llevó la conversación hacia la seguridad de servidores y el archivo de datos. Fingiendo ignorancia técnica, le hizo preguntas de apariencia inocente sobre cómo encontrar archivos antiguos y fuertemente encriptados. El viejo es paranoico, se quejó el programador un día, frustrado con un fragmento de código. Guarda las cosas realmente antiguas en lo que llamamos el servidor Etalgard. Es un servidor fantasma aislado de la red principal. Solo se puede acceder físicamente desde el terminal en la oficina de Thorne o, bueno, desde la consola personal del jefe en el ático. El ático, la guarida del león mismo. Una oportunidad se presentó una semana después. Blackwood estaba organizando una cena lujosa para una delegación de los Emiratos Árabes Unidos. Necesitaba que AAR estuviera presente para traducir.
La cena se llevaría a cabo en el área principal de entretenimiento de su residencia en el ático, 2 pisos por encima de sus oficinas. Te necesitaré de guardia toda la noche, ordenó. Quédate en el estudio del ático. No deambules. Cuando comenzó la fiesta, Aar fue escoltada al estudio, una magnífica sala forrada de libros raros, y en la esquina, sobre un enorme escritorio de caoba, estaba el terminal de computadora personal de Damián Blackwood. Era la consola que el programador había mencionado. Su corazón latía con fuerza. Esta era su oportunidad. Tenía 1 hora, tal vez 2, mientras Blackwood estaba ocupado con sus invitados. Tenía una pequeña unidad USB que Alistair le había dado, que contenía un sofisticado programa de descifrado. Se sentó en el escritorio, sus dedos volando por el teclado. Pasó las capas iniciales de seguridad usando una contraseña que había adivinado semanas antes, Vance-98, el año en que Blackwood se unió por primera vez a la empresa de su padre. La arrogancia de eso la enfermaba. Estaba dentro. Navegó hasta el servidor fantasma, el llamado servidor Etalgard, nombrado por el mismo restaurante donde había comenzado su nueva vida. Y allí estaba, un solo archivo envuelto en capas de encriptación pesada, llamado simplemente Nightingale. Insertó la unidad USB. El programa de descifrado comenzó a trabajar. Líneas de código se desplazaban rápidamente por la pantalla. La barra de progreso avanzaba agonizantemente lenta. 10%. 25%. 50%. De repente, escuchó voces acercándose al estudio. La risa baja y dominante de Blackwood resonó desde el pasillo. Estaba regresando. El pánico la invadió. La barra de progreso estaba en el 78%. No podía abortar la transferencia ahora. Tenía que crear una distracción. Pensando rápido, escaneó la habitación. Sus ojos se posaron en una licorera de cristal con whisky en una mesa cercana. La agarró, corrió hacia la puerta y, cuando Blackwood y uno de sus invitados llegaron al umbral, tropezó, enviando la licorera a estrellarse contra el suelo. El líquido ámbar y los fragmentos de cristal se esparcieron por la costosa alfombra. «Dios mío, señor Blackwood, lo siento mucho», gritó, fingiendo pánico y torpeza. «Solo iba a buscarle un vaso de agua y tropecé». Blackwood miró de ella al desastre en el suelo, su rostro una máscara de pura molestia. «Chica torpe», gruñó. «Llama a uno del personal de la casa para que limpie esto y sal de mi vista. Vuelve a la oficina. Te llamaré si te necesito». «Sí, señor Blackwood». «Lo siento mucho», balbuceó, retrocediendo fuera de la habitación. Mientras él dirigía su atención a su invitado, quejándose de la incompetencia de su personal, Aar miró de reojo la pantalla de la computadora. 99%. 100%. Transferencia completa. Sacó la USB del puerto con mano temblorosa justo cuando llegaba un limpiador. Lo tenía. Tenía la prueba definitiva. Había entrado en la guarida de León y robado su secreto más valioso justo bajo sus narices. Ahora todo lo que tenía que hacer era llevárselo a Alistair antes de que el león se diera cuenta de que había sido robado. Las siguientes 48 horas fueron las más angustiosas de la vida de Aar. Envió el archivo encriptado a Alistair inmediatamente usando un punto de entrega seguro, pero aún tenía que ir a trabajar y enfrentar a Damián Blackwood, fingiendo que no había pasado nada. Tenía que sentarse en su oficina de cristal traduciendo contratos y atendiendo llamadas mientras Alistair y su equipo de contadores forenses trabajaban frenéticamente para descifrar y verificar el contenido del archivo Nightingale. Blackwood estaba más volátil de lo habitual, su temperamento estallando ante la menor provocación. Parecía sentir que algo estaba mal, un cambio en la dinámica de poder que no podía identificar del todo. Sus ojos azules fríos a menudo se posaban en Aar, buscando, sondando, como si intentara ver más allá de la fachada de la empleada eficiente hacia el enemigo dentro. El tercer día, llegó la llamada.
Fue un único mensaje de texto preestablecido de Alistair: el Nightingale está cantando. Es hora. Era una confesión completa en números. El archivo contenía los registros originales sin manipular de las cuentas de la Fundación Vance, mostrando los pequeños retiros sistemáticos. También contenía un libro mayor separado que detallaba exactamente a dónde se movió ese dinero a través de las corporaciones ficticias de Blackwood y, finalmente, un registro de los depósitos en la cuenta falsificada de las Islas Caimán. Era el mapa completo de su traición. Alistair ya había enviado el paquete a contactos de confianza en el Departamento de Justicia y de Wall Street Journal. La mecha estaba encendida. Esa tarde, Aar fue convocada a la oficina de Blackwood. El vidrio inteligente estaba opaco. Cuando entró, lo encontró no en su escritorio, sino de pie junto a la vasta ventana, mirando la ciudad. La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión. Los registros del servidor de mi estudio en el ático muestran una transferencia de datos no autorizada hace 2 noches, dijo, su voz peligrosamente baja. No se giró para mirarla. Un archivo muy grande, fuertemente encriptado, fue copiado desde una unidad fantasma particionada, la unidad que llamo Etalgar. La sangre de Aar se heló, pero mantuvo su expresión neutral. No sabría nada al respecto, señor. No lo sabrías, dijo, girándose lentamente. En su mano había una sola hoja de papel. La levantó. Era una impresión de los registros de vigilancia que mostraban sus credenciales de inicio de sesión accediendo al servidor. Parece que se usó tu contraseña, señorita Vance. Él sabía que el juego había terminado. Fue un nombre adecuado para el servidor, ¿no crees?, respondió ella, su voz firme, toda pretensión desvanecida. El lugar donde la camarera que subestimaste comenzó el fin de tu imperio. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una mueca. No tienes nada. Un archivo robado. Es inadmisible. Mis abogados te enterrarán en litigios hasta que seas vieja y canosa. Ya no se trata de un caso judicial, Damián, dijo ella, usando su nombre de pila por primera vez. El sonido de su nombre en sus labios pareció herirlo físicamente. Se trata de la verdad. The Wall Street Journal publicará su historia de portada en unos 20 minutos. La SEC ya ha convocado una audiencia de emergencia. El DOJ está preparando una orden judicial. Tu junta directiva está actualmente en una reunión a la que supongo no fuiste invitado. Lo miró, el color drenándose de su rostro mientras la realidad de su situación lo golpeaba. Había estado tan concentrado en la batalla legal que no había anticipado la evisceración pública. ¿Por qué?, susurró, la única palabra llena de incredulidad. Te devolví todo. El dinero, el estatus. Me diste una jaula, replicó Aar, su voz resonando con la furia reprimida de 3 años. Me ofreciste baratijas después de que robaste el legado de mi familia. Destruiste a mi padre, un hombre que te trataba como a un hijo, todo por esto, señaló la opulenta oficina, la ciudad abajo, por un reino construido sobre mentiras. No solo robaste su empresa. Robaste su nombre, y eso es lo que estoy recuperando. Su rostro se contorsionó de rabia. Dio un paso amenazante hacia ella. Pequeña. En ese momento exacto, las puertas de su oficina se abrieron de golpe. 2 individuos de rostro serio en trajes oscuros, seguidos por varios oficiales uniformados, entraron. Uno de ellos levantó una placa. Damián Blackwood, dijo el agente principal, su voz resonando en la silenciosa habitación. Está bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. Blackwood miró de los agentes a Aar, su expresión una de furia impotente. El amo del universo estaba atrapado, su poder desvaneciéndose como humo. Mientras le ponían las esposas, sus ojos se encontraron con los de ella una última vez. En ellos, no vio remordimiento, solo la fría y dura realización de la derrota.
Ella salió de la oficina, pasando por los rostros atónitos de los asistentes ejecutivos, y no miró atrás. Tomó el ascensor hasta la planta baja, salió de la torre Blackwood bajo el brillante sol de la tarde y, por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre. La caída de Damián Blackwood fue rápida y espectacular. El archivo Nightingale fue irrefutable. Su imperio se derrumbó. Sus activos fueron confiscados y la verdad de su traición quedó al descubierto para que el mundo la viera. Más importante aún, el nombre Vance fue limpiado. Robert Vance fue exonerado póstumamente, su historia reescrita de una de vergüenza a una de tragedia y honor. Aar, con la ayuda de Alistair, usó los activos familiares restaurados no para reconstruir una corporación, sino para relanzar el verdadero legado de su padre, la Fundación Vance. Se convirtió en su rostro público, su fuerza impulsora. Sus habilidades lingüísticas ya no eran un arma oculta, sino una herramienta poderosa para el bien. Viajó por el mundo, negociando paquetes de ayuda en árabe fluido en campos de refugiados, asegurando becas educativas en mandarín en la China rural y defendiendo los derechos humanos en español en la ONU. Se convirtió en todo lo que su padre había esperado que fuera, una constructora de futuros. Había tomado el peor momento de su vida y lo había convertido en su mayor fortaleza, demostrando que el verdadero poder no se trata de cuán fuerte puedas exigir ser escuchado en un idioma, sino de cuán profundamente puedas conectar con las personas en muchos. La historia de Aar Vance es un poderoso recordatorio de que la fuerza no siempre es ruidosa. Puede ser la dignidad tranquila de una camarera, el conocimiento oculto de una erudita o el amor inquebrantable de una hija. Damián Blackwood creía que su riqueza lo hacía invencible. Pero olvidó que el verdadero poder reside en el carácter, la inteligencia y el coraje para decir la verdad, sin importar en qué idioma se hagas. Aar no solo obtuvo justicia para su padre. Reclamó su propia identidad y convirtió un arma de odio en una herramienta para sanar en todo el mundo. ¿Qué opinas del increíble viaje de Aar? ¿Estaba justificada su venganza? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor presiona el botón de me gusta,